Nosotros tenemos que entender que para ese momento hay que estar preparado. El momento de la muerte, pero más que nada, hermano, con la esperanza de la resurrección. Ahora yo le voy a decir algo, porque yo quiero ir al cielo, pero yo no me quiero morir. Yo no quiero que Cristo venga, pues yo no quiero pasar por ese trago amargo de eso que se llama morirse, hermano. Pero más que nada, yo no quiero que Lina tampoco pase por eso. Porque es que si a mí me pasa algo, es de 2 a 5 minutos, hermano. Es lo que ella va a durar. No va a durar más de eso, pobrecita. Entonces, para evitarle ese dolor a ella. También, pues yo quiero que el Señor venga ya, hermano, y recoja la iglesia y nos vayamos toditos juntos para el cielo. Pero estamos hablando de estas cosas y yo lo llamo con toda intención, porque así me va llevando el Señor de la mano. El misterio, por ejemplo, de la salvación, el misterio ahora de la resurrección, el misterio de lo que sea, hermano, del infierno, del cielo. Porque para mucha gente estas cosas son misteriosas, hermanos, pero para nosotros, especialmente los que tenemos a Cristo, no tiene por qué ser así. Para nosotros no solamente hay explicación, hermano, sino que hay revelación. Y no es una revelación basada en opiniones, hermanos, ni en especulaciones, sino basado en la palabra de Dios. Yo me asombro, hermano, de lo que el estudio, el mucho estudio, y no en vano lo dice Eclesiastés. Decía, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Eso no es excusa para no estudiar, hermano. Todo el mundo debe estudiar y debe estudiar mucho, especialmente la palabra de Dios. Pero es asombroso cómo el estudio a veces, hermano, lo que hace es complica las cosas. Yo no sé cuántos predicadores yo he escuchado, hermano, decir que Dios es invisible. Y usted oye el silencio, ¿verdad? Porque el silencio se escucha, hermano. Porque la Escritura dice que Dios es ¿qué? Invisible, hermano. ¿Sabe dónde nosotros lo complicamos, hermano? Cuando, por ejemplo, basado en eso, un teólogo, el que sea, o lo demás, dice que el Señor no tiene cuerpo porque Dios es invisible. Y yo solamente me quedo así, hermano. Porque yo digo, bueno, entonces a semejanza y a imagen de quién o de qué fue hecho el ser humano. Si a fin de cuentas lo que la Escritura dice es que nosotros fuimos hechos a imagen. Y usted sabe lo que quiere decir imagen, hermano. Imagen. Y entonces semejanza, que se parece. Y para parecerse tiene que tener parecer. Y el parecer es algo que se ve. Aunque uno se puede parecer en el carácter, se puede parecer en los sentimientos, se puede parecer en la conducta. Y ese es el argumento de muchos, hermano. A imagen y semejanza. Solamente por una cosa, hermano. Es que estudiamos tanto que nos quedamos. Usted sabe lo que es un especialista, hermano. Ese es el que le cobra más que el generalista. Y usted lo sabe. Cobra más que el otro. Pero un especialista es alguien que sabe cada vez más y más de menos y menos. ¿Sí? Porque ¿qué es el especialista? El especialista de ojo, ¿de qué es lo que sabe? Del ojo, pero no le hable de otra cosa, que ese es lo que sabe del ojo. El de los pies, de lo que sabe de pies, hermano. El de la mano, lo que sabe de la mano. Entonces cada vez sabe más y más de menos y menos. Porque si le hablas del ombligo, no te va a poder explicar. Dice, no, tienes que ir al omblilólogo. Hermano, Dios es invisible. Escuche bien. Para nosotros. Dios es invisible. Pero es para nosotros. Porque estos ojos, hermano, no pueden ver a Dios. Tienen que ser otros ojos. Los ángeles también son invisibles, hermano. A menos que Dios en su encomienda les permita materializarse. Pero de otra manera, hermano, son invisibles. Los demonios son invisibles, hermano. Entonces, también. Y complicamos tanto la cosa, hermano, que entonces de verdad perdemos de vista lo grande, lo maravilloso
de cuando la Escritura dice que viene un día, hermano. Si es que nosotros morimos y resucitamos, en la condición en que nosotros nos vamos a levantar, hermano, dice la Escritura que nos va a permitir a nosotros verle tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Y sí usa la expresión cara a cara. Y para que use la expresión cara a cara, tiene que haber dos caras. La mía y la de Él. Entonces hacemos a Dios semejante a nosotros, hermanos, en vez de nosotros hacernos semejantes a Él. Por eso estamos estudiando estas cosas, iglesia. Porque así mismo también en el asunto este de lo que es la resurrección, hay tantas cosas, hermanos, y algunas de ellas tan profundas, estudiadas tan profundamente, que lo que hace es que como que confunden a uno. Y especialmente en el hecho de que, siendo esta la tercera parte del estudio del misterio de la resurrección, hermano, todavía vamos a estar hablando de la muerte. Porque para resucitar, lo estamos hablando desde el día 1, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que estar? Hay que estar muerto, hermano. Pues es un requisito esencial para la resurrección, porque resucitar no es otra cosa que volver a vivir. Entonces estudiamos en la vez anterior que hay, desde el principio también estudiamos que hay diferentes connotaciones y definiciones de lo que es la palabra muerte y diferentes estados de muerte. Que la muerte no es aniquilación, hermano, la muerte no es desaparición, la muerte no es que se deshace uno y se vuelve un humito y todo se acabó. Entonces, si en algo nosotros estamos haciendo énfasis ahora, es en explicar aquello que tiene que ocurrir primero para que lo otro luego ocurra. O sea, para resucitar hay que morir. Pues entonces tenemos que entender, hermano, qué es eso de la muerte, para entonces entender, hermano, lo que es la resurrección. Y hablamos también de que hay muerte. Este estudio va a terminar en la muerte física, hermano. Porque cuando se habla de la resurrección en la Escritura, esencialmente de lo que se está hablando es de que este cuerpo de carne que usted y yo tenemos hoy, escuche bien, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que Dios lo tiene en tan gran estima que lo usa como templo de su Espíritu Santo, de su presencia, cuando uno se convierte a Él, hermano. ¡Uy! ¿Usted sabe lo que hace eso de nuestro cuerpo, hermano? Hace de esto un santuario. La Escritura lo llama el templo. El templo de Dios. En 1 Corintios le dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow! Oiga, y nosotros a veces tratamos el cuerpo y hablamos de él y esta porquería. Yo oí un predicador una vez que esta porquería un día se va a deshacer. Hermano, Dios tiene en tan gran estima nuestro cuerpo que aunque se haya consumido hasta sus elementos más sencillos, si se ha disuelto, hermano, hasta lo más básico, eso que alguna vez formó esto, porque Dios lo tiene en gran estima, Él lo va a volver a juntar. Esto no es una porquería, hermano. Otra barbaridad que uno oye de vez en vez, hermano, y se oyó recientemente. Que cuando único Dios ensució las manos fue para hacer al hombre. Dice Génesis 1:1, hermano. En el principio creó, ¿quién? Dios. ¿Quién creó, hermano? Y la expresión, hermano, es ex nihilo, de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la ¿qué, hermano? Tierra, que resulta ser de lo que estamos hechos nosotros. ¿Es o no es, hermano?
Cuando Dios creó las cosas, dice la Escritura, en cada día, y vio Dios que era, ¿qué, hermano? Bueno. Y después dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. De la tierra que Dios nos hizo, del polvo de la tierra que Dios nos hizo nosotros, hermano. Ese polvo no solamente era bueno, era perfecto, hermano. Bueno en gran manera. Dios no creó algo que ensuciara. El sucio lo introdujo el hombre con su desobediencia. Cuando Dios nos formó, hermano, y nosotros seguimos siendo hechos de aquella materia prima, Dios nos formó del polvo perfecto y bueno sobremanera de la tierra. Y después le sopló vida a ese, y fue el hombre alma viviente. Oiga, hermano, por eso nosotros tenemos que saber estas cosas, iglesia. Porque cuando uno sabe estas cosas, entonces usted empieza no solamente a entender la eternidad, sino que empieza a ver la eternidad de otra manera y las cosas empiezan a caer en su lugar. Preguntas que uno se hacía ahora como que se contestan solitas. O sea, y cuando yo esté en el cielo, ¿cómo va a ser? ¿Voy a conocer o no voy a conocer? ¿Me van a conocer a mí o no me van a conocer? ¿Vamos a estar casados o no vamos a estar casados? Todas esas preguntas, hermanos, van cayendo solitas en su lugar cuando uno se mete en este terreno, hermanos, de esos misterios de Dios maravillosos, de lo que nos espera a nosotros una vez hayamos sido arrebatados o hayamos sido resucitados. Y usted sabe que, hermano, yo soy curioso, pero curioso. El Señor lo sabe y mucha gente que me conoce lo saben también. Yo todo lo quiero saber, yo todo lo quiero probar, hermano. A todo yo le meto la mano. Elina dice que un día yo voy a morir envenenado de algo me va a picar o algo me va a morder o algo me va a comer, hermano, porque a todo yo le meto la mano a ver cómo es. Y yo quiero saber, iglesia, porque mientras más uno profundiza, más Dios le revela. Así que vimos entonces, hermano, basado en esto y tomando en cuenta lo que leímos la semana pasada en Efesios capítulo 2, que estar muerto, y esto es lo que estamos tratando de inculcar en la mente, en nuestra mente, hermano, que eso que se llama muerte no es de ninguna manera aniquilación, desaparición o ¿cómo se llama eso? O que se deshace, sino que apunta siempre, no importa de la muerte que se esté hablando, siempre apunta a algo, hermano, que es separación. Que es que algo de nosotros se separa. Y en el principio, Dios le dijo al hombre, de todo árbol que hay en el huerto, tú y tu mujer van a poder comer. Pero del árbol de conocimiento del bien y del mal, de ese no comerán. Porque, escucha bien, hermano, y así lo dice la Escritura, porque el día que comieres de él, de cierto, ciertamente, morirás. Y dijo el día, lo dice la Escritura, el día que comieres de él. Debe hacer una pregunta, hermano. El día que Eva comió y después le dio al sanano de Adán, se murieron los dos. Cayeron allí patas arriba, hermano, y se secaron. Se lo comieron los gusanos como Herodes. Hermano. Pero Dios dijo, el día que coma. Quiere decir que el día que ellos comieron de aquello, murieron. Entonces tenemos que entender, hermano, porque no puede ser más claro,
que eso que nosotros llamamos muerte, hermano, no es aniquilación, ni desaparición, ni deshacerse, sino que es separación. Porque el día que ellos comieron de aquello, hermano, ¿usted sabe lo que pasó? Murieron. ¿Pero cómo murieron? Espiritual. ¿Y qué es morir entonces, hermano? ¿Cuál fue la primera reacción de ellos al comer la fruta? Dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Se sintieron desnudos y entonces ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué? Se escondieron. Ellos se vieron desnudos, que hasta ese momento ellos no habían reparado en eso. Eso no era ningún asunto, hermano. Ellos estaban en un estado de inocencia, de pureza, hermano, de santidad. ¿Por qué? Porque esa gente todos los días, hasta el día que pecaron, lo pasaban en la presencia del Señor. Pero escúchame bien, iglesia, que era que Él venía a pasearse con ellos en el aire del día y hablaba con ellos. Tenía comunión, comunicación. Wow. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Y así desnuditos como estaban, allí no pasaba nada malo. Comieron de aquello, hermano. Y de momento se vieron desnudos. Y algo pasó dentro de ellos, hermano. Algo desconocido. Sintieron lo que es el mal. Y sintiendo el mal, hermano, y le voy a decir lo que es el mal. El mal es desobedecer a Dios. Porque entonces la reacción inmediata, hermano, fue esconderse de Él. Ellos sabían que Él venía de nuevo. Usted sabe lo que es que hasta ese día, hermano, esos muchachos andaban por allí correteando, jugando con las hormigas, las serpientes, los leones y los tigres. Sí. Adán le metía la cabeza en la boca al cocodrilo y el cocodrilo le hacía cosquillas con la lengua. Hermano. Y de momento empezaba un silbido apacible en el Edén. Y los muchachos dejaban todo, porque ahí estaba el Señor. Y a ellos, igual que a nosotros, hermano, se le paraban los pelitos. Ahí viene papá, ahí viene papá. Y no tenían que correr. Papá iba a llegar donde ellos estuvieran. No había nada que estorbara que ellos estuvieran en la presencia de Dios. Hasta que desobedecieron. Y la desobediencia lo que trajo fue la muerte. El día que coman de Él, de cierto morirán. Entonces la muerte, hermano, es la consecuencia, el resultado de la desobediencia y consiste en ser separado de Dios. La intención de todo esto que estamos hablando, hermano, desde el otro día, es inculcar ese concepto, esa definición de la muerte en nosotros. Para que entonces nosotros podamos entender, como por ejemplo, acabamos de decir, porque Margarita me dice, ellos murieron como, Margarita, ¿qué clase de muerte fue esa? Espiritual, porque el cuerpo se quedó vivo. Pero usted sabe qué pasó. Inmediatamente, hermano, no solo el ánimo cambió. Aprendieron al momento. Usted sabe lo que es la primera sensación, hermano, que sea el temor. Aprendieron algo que ellos no conocían, el miedo, hermano. Usted sabe lo que es usted sentir algo que nunca ha sentido y que ese algo sea malo.
O sea, mordieron y de momento se miraron. El corazón empezó a palpitar, hermanos, con fuerza. La sensación no era, ¿qué es esto? Ellos no sabían ni cómo se llamaba eso que estaban sintiendo. Acababan de morir. Fueron separados de Dios. Seguían pensando, seguían haciendo, tomaron decisiones conscientes, actuaron por su voluntad en ese estado de muerte espiritual en que ahora estaban. Lo mismo que el resto de la humanidad, hermano, desde entonces. Morirse o estar muerto, espiritualmente hablando, es estar separados de Dios. Por eso en Efesios dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Antes de eso dijo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado. Oiga, ese es Dios, hermano. Qué cosa maravillosa. Wow. Pero es necesario entender, hermano, que la muerte es separación de Dios. Escúcheme bien, sea física, sea espiritual. Es separación de Dios. Ahora, escúcheme bien. De la muerte espiritual hay recuperación, hermano, mientras el cuerpo esté vivo. Quiero recalcar eso, hermano, porque volvemos al punto de que nosotros tenemos la tendencia a menospreciar el cuerpo y sin embargo, hermano, de nuestra experiencia espiritual, especialmente la experiencia de muerte, porque aquí todo el mundo alguna vez, si es de Cristo ahora, alguna vez estuvo muerto en pecado igual que todos los demás. Usted sabe lo que es estar muerto en pecado. Usted sabe lo que es estar lejos de Dios. Usted sabe lo que es estar lejos de la misericordia de Dios. Y que casi siempre, hermano, es un acto de desesperación lo que trae a uno a Cristo. Entonces, mientras usted está en el cuerpo y este cuerpo no está desprovisto de vida, para nosotros es oportunidad de vida, hermano, en Cristo Jesús. Una vez el cuerpo, nuestro cuerpo, deja de funcionar porque se muere. Y usted sabe qué es morirse, ¿verdad, hermano? ¿Qué es morirse? Una palabra. Separarse. Una vez el cuerpo se separa de lo que tiene adentro, ya entonces uno entra en un estado, hermano, final. Final. Ya ahí no hay nada más que hacer, porque lo que Dios va a hacer con nosotros, aunque estemos muertos espiritualmente, lo va a hacer mientras este cuerpo tenga vida. Wow, qué cosa tremenda, hermano. A mí esta cosa me fascina. Entonces, estar muerto espiritualmente es estar lejos de Dios a causa de la desobediencia y el pecado. Para eso hay oportunidad. Para eso hay sanidad. Para eso hay salvación. Para eso, hermano, hay resurrección. El Señor nos resucita a nosotros, como dice Efesios también, que en Él fuimos resucitados. Ahora escuche bien, porque quiero terminar hoy con todos los aspectos que tienen que ver con la muerte, asociándolos con la resurrección, cosa de que tengamos una base sólida para lidiar, para poder tratar con el asunto del cuerpo y la importancia de esto. Cuando el Señor está hablando, porque Jesús, hermano, me hace una pregunta. Jesús, ¿quién es Jesús? Para empezar, ¿quién es Jesús? ¿Es quién? El Hijo de Dios. ¿Me puede decir quién es Jesús en una sola palabra? Ok. Estamos claros en eso, ¿cierto, hermano? Pero es otro Dios. Es el mismo Dios, el único Dios, el soberano Dios. Pero Él se hizo carne, ¿cierto? Y habitó entre nosotros.
y fue tentado en todo, ¿cierto, hermano? Según nuestra semejanza, dice Hebreos. Pero ¿qué dice Hebreos que pasó con él? Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que él no murió, ni nunca gustó lo que es la muerte espiritual. ¿Está conmigo, iglesia? Porque la muerte espiritual, ¿qué es lo que la produce? ¿Qué es lo que la produce? El pecado, la desobediencia, ¿cierto, hermano? Pero si él nunca pecó y nunca desobedeció, quiere decir que entonces él nunca murió, ¿cómo, hermano? Espiritualmente. Quiere decir entonces, hermano, que cuando hablamos de esa resurrección que él provee, entonces vamos a entrar en ese campo maravilloso, hermano, de lo que es la resurrección de nuestro cuerpo. Ahora escúcheme bien, porque la semana pasada estábamos hablando algo, que ya nosotros empezamos ese proceso de resurrección en Cristo, porque dice la Escritura que igual que con él fuimos bautizados en su muerte, hermano, así también lo fuimos en su resurrección. O sea que nosotros estamos ahora mismo resucitados en Cristo. Él nos dio vida y nosotros, estando muertos en delitos y pecados, hermano, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois. ¿Y salvos de qué somos, hermano? De la muerte. Somos salvos. Y dice, por gracia sois salvos. Y de lo que uno es salvo es de la muerte. Ahora escúchame bien, iglesia. Porque entonces hay un aspecto de la muerte que quiero tocar esta noche y va a tener que ser breve porque no hay mucho tiempo para hablar estas cosas, aunque debiera ser así. Y es que hay un elemento benéfico o beneficioso, un aspecto beneficioso de la muerte. Porque una vez, escuche bien, se lo voy a decir de esta manera. El que desobedece está muerto, ¿qué? Ok, muerto en. Está muerto en pecado. Al que Cristo salva, oiga lo que le voy a decir ahora, hermano. Entonces ahora también está muerto, pero al pecado. Mire qué cosa más tremenda, hermano, cómo comienza ese proceso de resurrección maravilloso con nuestra salvación ahora aquí en la tierra. Que es que uno deja de ser un muerto para convertirse en otro. Pero escuche bien, hermano, porque es que volvemos al punto. Es que nosotros entendemos el concepto de la muerte solamente como ese dejar de funcionar, esa desaparición, eso que se secó allá, hermano, y se lo comieron los gusanos y ya. Y no, hermano, esto es algo más grande, más profundo, más abarcador. Porque hay un estado nuestro que necesita salvación cuando estamos muertos en pecado. Pero una vez salvo, la Escritura dice que estamos muertos al pecado, que a fin de cuentas es aquello que nos mata de verdad porque nos separa de Dios. Entonces, ¿qué, en otras palabras, muerto al pecado? ¿Qué es, hermano? No, olvídese la palabra muerto. ¿Qué quiere decir muerto? Ok, ¿qué es muerto al pecado entonces, hermano? ¿Lo está viendo, iglesia? Una vez nosotros podemos asimilar ese significado maravilloso de lo que es la muerte. Entonces, cuando buscamos esta aplicación ahora, y lo que hacemos es cambiar la palabra, hermano. Antes estábamos muertos en pecado. Ahora llegó Cristo. Entonces estamos ¿qué? Estábamos muertos en pecado. Ahora estamos muertos separados, hermano. Antes estábamos separados de Dios por el pecado. Ahora lo que estamos es unidos a Dios porque estamos separados del pecado. ¿Hay una salvedad? Si es que es así.
Si es que es así, hermano. Porque las iglesias hoy en día están llenas de personas, hermanos, que vienen servicio tras servicio, oyen estudio tras estudio, cantan alabanza tras alabanza, hermano, y todavía no les ha llegado. No le ha entrado. No ha hecho mella. No da fruto. Entonces estar ahí día tras día o servicio tras servicio no garantiza nada, hermano. No es estar ahí, es quién está aquí. Porque puede parecer que estemos vivos, pero en verdad están muertos, hermano. Entonces el Señor quiere resolver ese problema también. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque mientras este cuerpo esté vivo, hay esperanza, hermano. Hay oportunidad. Hay rescate. Hay salvación, hermano. Hay bendición. Hay amor de Dios. Y entonces eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Vaya conmigo a la palabra del Señor para entender un poco mejor entonces este asunto. A Romanos capítulo 6. Entonces le voy a decir una frase para que se la grabe también, hermano. No es un verso, es una frase, una expresión. Quiere decir entonces que muerto al pecado es, Edgar lo dijo allá, casi lo fraseó como yo lo voy a decir ahora, es separado del pecado, pero vivo para Dios. O sea, muerto al pecado, separado del pecado, pero es porque uno está vivo para Dios. ¿Sabe qué pasó, hermano? Volvió la comunión. Volvimos a aquello que había en el Edén antes que el hombre desobedeciera. Nos podemos encontrar con el Señor cada día al aire del día y hablar con Él. Solo que lo creamos, hermano. Solo que lo entendamos y que lo podamos recibir. Porque eso fue precisamente lo que pasó el día que Cristo te salvó. Ahora bien, en Romanos capítulo 6, esto es maravilloso, ese pasaje de la Escritura. ¿Está ahí conmigo, iglesia? ¿Qué pues diremos? Dice el verso 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, pues bueno, si el Señor es tan bueno en misericordia y uno tan malo en pecado, pues entonces sigamos pecando para que la gracia sea más grande, ¿verdad, hermano? ¿Ah? Porque a fin de cuentas la Escritura dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Aleluya, pues pequemos entonces para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera. Ahora mire bien lo que dice, hermano, ahí en el verso 2. Porque los que, ¿qué, hermano? Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Ahora déjeme decirle aquí, hermano, porque de las definiciones, el griego, hermano, es como el español de las islas, de Puerto Rico, de Cuba, de allá de República Dominicana. Mano Antonio, allá que nosotros nos inventamos, cuando uno no sabe qué decir, uno se inventa una palabra y la tira y pega y después todo el mundo la... porque una palabra, por ejemplo, muerte... Hay diferentes palabras que son sinónimos de ellas, hermano. Es como en Puerto Rico, hermano. En Puerto Rico la palabra carne, por ejemplo, es carne y casne. Y todo sí es lo mismo, hermano. Sí, o sea, nosotros somos así como que tenemos muchas palabras para definir el mismo asunto, hermano. Y así en griego, usted encuentra que en la traducción al español, usted se encuentra ahí una otra vez la palabra muerte, muerto, etcétera. Y esta palabra muerto aquí al pecado es sinónimo de las otras palabras que hemos estado usando en los estudios anteriores, pero es una palabra diferente. Quiere decir lo mismo, es muerte, pero es una palabra diferente porque tiene una connotación diferente. Viene acompañada de una preposición, 3 letrecitas que van al frente de la palabra que le dan una fuerza
que las otras palabras que quieren decir muerte también no la tienen. Esta es la palabra que yo le había mencionado. ¿Se acuerda que yo le dije que había una palabra que cuando decía muerto decía bien muerto? Esa era la definición. Esta es esa palabra, hermano. Pero fíjese bien, hermano, porque precisamente usan esa palabra cuando están hablando de nuestra condición ahora, de nuestro estado, hermano, ahora en Cristo. Y en lugar de usar la palabra muerte que se usa en otros lugares, están usando esta que tiene una fuerza mayor, un significado más profundo. Porque cuando dice, porque los que hemos muerto, hermano, y la primera definición es de esa palabra es morirse bien muerto. Y así está la definición, hermano, en el diccionario griego, español. Dice muerto ahí, dice morirse bien muerto. O sea que es muerto, muerto. Lo otro, recuerde que está hablando de que estamos muertos al pecado. Entonces hace el énfasis, hermanos, para que nosotros entendamos la obra redentora de Cristo. O sea que Cristo de verdad provee para que nosotros seamos, ¿qué quiere decir muerte? ¿Qué quiere decir muerte? Separado. Para que nosotros seamos separados del pecado. Pero escucha bien, bien separados. ¿Ve cómo se facilita, hermano, el sentido del verso cuando uno lo ve de esta manera? Es separado, pero bien separado. Cuando dice muerto al pecado ahí, es también de muerte violenta. No es como Tío Cico que murió de ahoguillo. Tío Cico tenía 107 años y a los 107 años hizo y ahí quedó. La familia dijo que Tío Cico murió de ahoguillo. Él no murió de muerte violenta. Pero cuando se usa la palabra aquí, no es la palabra muerte del que muere pacíficamente, sino que lo que se murió, murió de forma violenta. Y usted sabe que una muerte violenta, hermano, es lo mismo que uno dice, un asesinato, ¿verdad que sí? Es un asesinato. Y aquí está hablando del pecado. Dice, no solamente está muerto bien muerto, sino que fue matado violentamente. Fue muerto con violencia. Se le arrancó al pecado el poder que tenía sobre la vida del pecador. Oiga qué cosa más interesante, hermano. Y todo eso es estar muerto al pecado. Entonces, lo otro que dice la escritura o que dice el diccionario, hermano, es cuando uno muere a algo. En este caso es estar muerto, o sea, bien muerto, de muerte violenta, separado del pecado. Y cuando dice eso, para completar, hermano, lo que es la definición que hemos estado hablando de muerte, usted sabe que dos palabras usa. La vas a ver ahora. Es renunciar y abandonar. Renunciar y abandonar, que es lo mismo que separarse del pecado. Está viendo, hermano, el significado de la palabra muerte, ¿verdad? Porque piense por un momento, hermano. ¿Por qué complicarse? No Dios, porque Dios sabe exactamente lo que está diciendo y cómo lo está diciendo y las palabras que usa y escoge. Pero ¿por qué de una buena vez el Señor no escribió que nosotros estábamos separados en delitos y pecados? Y pone muerto. ¿Por qué aquí Dios no escribe que nosotros ahora estamos separados del pecado? Y usar esa palabra, separados del pecado, hermano. Y sin embargo lo que usa es la palabra muerte. Para entonces nosotros entender que es separación. Y tenemos que ver entonces nosotros, hermanos, que el Espíritu de Dios en su sabiduría nos está dejando a nosotros ver que cuando estamos hablando de separación de Dios, no es cualquier cosa, hermano. Pero que cuando estamos hablando entonces de separación del pecado, tampoco es cualquier cosa. Es algo más poderoso que estar meramente a la distancia.
Y aquí es donde uno empieza a entender, hermano, este proceso, este estado en el que donde nosotros estamos ahora mismo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Estoy en el verso 3, ¿están conmigo? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué, hermano? Empieza a describir ahora lo que es muerto al pecado, hermano. Qué cosa maravillosa. Oiga bien, nosotros antes estábamos muertos ¿cómo? En pecado. Llega Cristo y Jesucristo es ¿qué? La vida, hermano. Y Él le imparte vida al que pone su confianza en Él. Y entonces empieza a decir aquí qué es lo que pasa. Dice, es que todo aquello que Jesús vivió, todo aquello que Jesús hizo y las cosas por las que Él pasó, ahora te están siendo imputadas a ti. Dios, lo que Él hizo, ahora te lo está entregando a ti, como si tú lo hubieras hecho. Hermano, esa es la salvación. Por eso Él es el Salvador. Porque esto que estamos hablando ahora solamente lo podía hacer Jesús. Nadie más, hermano, en el universo entero podía hacer una cosa así. Y nadie, mucho menos, hermano, por su propia fuerza. Escucha bien, iglesia. Los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿En qué, hermano? ¿Por qué? Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué, hermano? Quiere decir que no es vida vieja ahora. No es la vieja vida, ni es la vieja criatura, hermano. Ahora es vida nueva, porque usted sabe que Jesús fue un día bautizado. Usted lo sabe, ¿verdad? Jesús lo bautizaron. Lo que usted no sabe es que Él fue bautizado 2 veces. Porque la Escritura dice que nosotros hemos sido bautizados ¿en qué, hermano? En su muerte. Usted lo vio, ¿verdad, hermano? Que hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo en agua y bautizar, hermano, lo único que quiere decir es bien sencillo, es sumergir. La palabra bautizar lo que quiere decir es sumergir. Meter bajo el agua. Nosotros sabemos por la Escritura misma que representa en sí mismo el bautismo, la muerte y la resurrección. Pero escúchame bien, iglesia, que Jesús le dijo a los discípulos, después de haber pasado todas estas cosas y Él ya estar para ser crucificado, que lo que era su verdadera muerte, hermano, ese es su bautismo. Es ser sumergido, hermano. Pero usted sabe dónde, donde se sumergen los muertos, en las profundidades de la tierra. Cuando habla aquí del bautismo, hermano, y lo habla en esos términos, eso es lo que está hablando. No se me duerma, entienda bien, escuche bien. Porque somos sepultados, verso 4, juntamente con Él, ¿para qué, hermano? Para muerte por el bautismo, para separación. ¿Separación de qué, hermano? Del pecado. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, igual que Él entró y salió. Así nosotros también nos levantamos, hermano, a vida nueva. Verso 5. Sigue conmigo ahí, iglesia. Sabiendo esto,
Pasaron la prueba otra vez. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre. Entonces, si dice viejo hombre, ¿qué implica, hermano? ¿O qué explica? Porque es claro, ¿qué explica automáticamente? Sabiendo que nuestro viejo hombre, nuestro viejo ser, porque obviamente esto aplica a la mujer también, lo llama también de otra forma la escritura, que es la vieja ¿qué? Criatura. Entonces quiere decir que ahora hay otra etapa. Ahora hay aquello de que Jesús habló con Nicodemo. Ha habido un nuevo nacimiento. Somos engendrados por Dios, hermano. Somos hechos nuevos, hermano. Y entonces nuestra vida es vida nueva. Hay una salvedad. Si es que lo es. Porque si algo hace esta palabra con nosotros, hermano, es lo que dice la escritura que la palabra hace. Dice que es como espada de 2 filos y penetra. Y va partiendo, hermano, el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y destapa, discierne, descubre los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, revelada en su presencia. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces nosotros, aprendiendo estas cosas, hermano, estamos aprendiendo a conocernos a nosotros mismos también como cristianos, como creyentes. Si es que verdaderamente estamos muertos al pecado o todavía estamos muertos en pecado. Si es que verdaderamente nosotros hemos recibido la salvación. Oh, hermano, porque para nosotros hay esperanza. Todavía necesitamos la salvación. Aquí el Señor está sacando a relucir verdaderamente, hermano, cuál es nuestra condición, cómo estamos. Para que entonces nosotros podamos verdaderamente gustar. Hermano, los misterios son misterios para la mente carnal. Pero el espiritual, dice la escritura, entiende todas las cosas. Entonces estamos hablando esto no solamente para nosotros aprender cómo es el asunto de la resurrección, cosa de que tengamos una idea más clara, hermano. Y usted sabe que hay una disposición más grande a seguir buscando lo de Dios, sino para nosotros también vernos. Porque a fin de cuentas, hermano, mientras este cuerpo esté vivo, hay vida, hay promesa de vida, hermano, hay esperanza de vida para él. Si uno toma la decisión correcta, pero eso depende, hermano, de cómo uno reaccione a la palabra de Dios. Y entonces el Señor está metiendo por dentro ahora. Mire lo que dice aquí. Me quedé en el 6, ¿verdad, hermano? Sabiendo que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó? Fue crucificado juntamente con él. Pero escuche bien, hermano, que está usando la palabra aquí en pasado. Usted lo está viendo, ¿verdad? Nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él. ¿Cuándo ocurrió eso, hermano? Hace casi 2000 años atrás y en el Calvario. Y antes de yo nacer, mi vieja criatura fue crucificada con Cristo. Se cumple en el momento de yo venir a él, pero ya él lo hizo por mí allá. Oiga esto, hermano. Fue crucificado juntamente con él, el viejo hombre. ¿Para qué, hermano? Para que el cuerpo del pecado sea, oiga eso, hermano. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Usted quiere definición, hermano, de lo que es estar muerto al pecado? Mírela ahí, hermano. Es para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Y cuando dice no sirvamos más, hermano, escúcheme bien, porque hay algo que es una realidad nuestra hasta que Cristo venga, que vamos a estar en este cuerpo. ¿Cierto, hermano?
Y este cuerpo todavía no ha sido glorificado. ¿Cierto, hermano? Que quiere decir que la probabilidad de que nosotros cometamos errores, faltas o pecados son altas. ¿Cierto, hermano? Ahora, eso es una cosa, hermano. Y servir al pecado. Se lo voy a decir de otra manera. Ser siervo del pecado. Lo voy a bajar todavía más. Ser esclavo del pecado. Ya eso es otra cosa. Porque el que es esclavo del pecado, hermano, está muerto en pecado. Y el pecado es su señor. Ahora, el que ha muerto se ha separado del pecado, porque es separación, hermano. Y esa es la palabra clave aquí. Es separación. Le puede pasar que en algún momento dado, hermano, cierre la separación y pasó algo. Y usted sabe lo que le pasa al que ha muerto al pecado, hermano. Y comete un error, una falta o peca. Hermano, es que eso se lo quiere comer a uno por dentro. Usted se quiere morir. Usted no encuentra qué hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora el pecado no es su señor. Ahora su señor. Ahora su rey. Ahora su Dios es Jesucristo. Y esa es una buena forma de uno saber quién uno es. Estoy en el verso 6. A fin de que no sirvamos más al pecado. De ahí, hermano, váyase conmigo al verso 11. Tengo que recortar. Verso 11. Así también vosotros, consideraos. Y que nos consideremos, ¿qué, hermano? ¿Muertos qué? ¿En pecado? ¿Usted ve la diferencia que hace dos letras, hermano? Ahora considérate muerto al pecado, pero ¿qué, hermano? Pero vivos para Dios. Por eso, hermano, escuché bien, yo le decía que muerto al pecado es igual que estar vivo para el que vive, hermano, para Dios. Eso es lo maravilloso de esto. Por eso esta connotación de la muerte, usando el significado de separación, nos permite a nosotros ver, hermano, que si estamos en Cristo, estamos separados del pecado porque ahora vivimos en Dios y para Dios. Y sin embargo, la palabra que se usa es la misma palabra muerte. Todo esto, hermano, para que nosotros entendamos que el significado de muerte no es otra cosa que separación. Ahora escuché bien el verso 11. Así también vosotros consideraos. Cuando dice consideraos, hay una frase que a mí me incomoda. Me incomoda. No necesariamente está equivocada. Puede que lo equivocado sea yo, porque quienes la usan estudiaron más que yo. Y enseñan más que yo y escriben más que yo. No sé si hablan más que yo, pero... Y es que ellos usan mucho la frase en sentido figurado. Y esas son las frases que a mí me perturban. Porque a veces figuramos tanto las cosas, hermanos, que perdemos la esencia real de la verdad de Dios. No, eso dice eso, pero es en sentido figurado. Lo que quiere decir es esta otra cosa. Entonces, cuando uno ve palabras como considerados muertos, bueno, eso es en sentido figurado. Que es que usa la palabra, pero no es porque tú estás muerto, porque tú no estás muerto. Y entonces ahí es donde, si mami estuviera, decía, mira, Región, tú no entiendes que desde que empezó esto está diciendo muerto al pecado, que estamos muertos al pecado. Y lo que eso quiere decir es lo que dice ahí. No es sentido figurado. Bueno, hermano, la palabra aquí, consideraos muertos al pecado, no es, bueno, tú estás vivo, pero imagínate que estás muerto. No es eso, hermano. Esa palabra de considerar aquí, hermano, lo que quiere decir es llegar a la conclusión. Dale pensamiento hasta que llegues a la conclusión de que tú estás muerto
al pecado. No solamente eso, la palabra aquí, esa palabrita, considérate, es que te imputes. Yo usaba esa palabra ahorita, hace un rato. Usted sabe lo que hace Dios con nosotros, hermano, y es la razón por la que estamos vivos en Él. Que es que lo que hizo Cristo allá en la cruz, que sufrió, que padeció, que recibió el castigo, como dice Isaías 53, hermano, para pagar nuestra deuda. Y usted sabe con qué uno salda la deuda del pecado. Usted lo sabe, ¿verdad, hermano? ¿Con qué lo salda uno? ¿Con qué la salda? No, el saldo del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Ahora lo dije de otra manera. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es? La muerte, hermano. Como único usted puede saldar esa deuda es muriéndose. Usted tiene que morir. Y tiene que morir pagando las consecuencias. Tiene que morir sufriendo. Tiene que morir siendo castigado. Porque a fin de cuentas el pecado, hermano, es desobediencia a Dios. Es enemistad contra Dios. Es estar muerto, separado de Dios. Y demanda un castigo. ¿Y usted sabe qué pasó? Cristo lo recibió todo por nosotros. El justo por los injustos. Y dice la Escritura para llevarnos a Dios. ¿Usted sabe lo que Dios hace ahora, hermano? Este es el amor de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios, hermano. Dios nos imputa la obra de Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que es que entonces Dios, cuando nosotros por la fe, y esto no de vosotros, no es por obra, sino es don de Dios. O sea que Él también pone la fe. Bueno, es el autor de la fe, el consumador de la fe. Y usted por la fe recibe el sacrificio de Cristo. Entonces Dios se lo imputa a usted. Es que usted, como dice la palabra, usted fue bautizado con Él. Usted fue crucificado con Él. Usted murió con Él. Y usted resucitó con Él. ¿Sabes lo que es eso, Saida? Y te lo imputa a Dios. Ok, ya tú hiciste lo que había que hacer. Porque Él lo hizo por ti. Él saldó la deuda. Él pagó el precio, hermano. Entonces cuando dice aquí considérate, es impútate eso. Impútate lo que Cristo hizo. Dios te lo imputa. Dios te ve de esa manera. Cuando dice considérate, lo que está diciendo, ahora créelo. Y aplícatelo. Y vívelo. Entonces tengo que parar aquí, hermano, porque se acaba el tiempo. Y si arranco con lo que sigue, no terminamos. Ahora bien, iglesia, yo creo que ya hemos entendido bastante lo que es cuando la Escritura usa la palabra muerto y muerte. La muerte comenzó en el Edén. Escucha bien, iglesia. Pero comenzó como un evento espiritual. Y como comenzó por el Espíritu, va a terminar por el Espíritu. Eso lo vamos a ver. Pero escucha bien, iglesia, lo que te voy a decir. El próximo estudio es entonces el misterio de la resurrección, la parte 4. Donde vamos a ver, hermanos, cómo todo nuestro ser está entrelazado de tal manera que este cuerpo, esta alma y este espíritu, un día, hermanos, todo va a terminar siendo perfectamente restaurado por ese proceso maravilloso de la resurrección, si es que morimos. Si no, vamos a ser transformados. Y eso va a abrir, hermanos, nuestra mente para entonces nosotros querer, anhelar, hermanos, cada vez más acercarnos a Dios y separarnos ¿de qué, hermano? Del pecado.
Si una cosa ha hecho la palabra hoy, entre las muchas que puede haber hecho, hermano, es resaltar nuestra condición. Yo le pediría a la iglesia que se ponga de pie.